Hola, mi nombre es Aaron Paz, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional SPOT y en este video hablaré sobre mi proyecto de titulación sobre simulación de redes ópticas pasivas o GPON. El presente proyecto contempla el diseño y simulación de una red FTTH con tecnología GPON para el conjunto residencial Parques de Miranda. Para ello, hablaré sobre los estándares de redes PON. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, o UIT, es la principal responsable de definir las normas para una red GPON. Los principales criterios importantes para una red son la UIT G984, es uno de los estándares más utilizados en las redes PON. Proporciona una velocidad simétrica de hasta 2.5 Gbps para enlaces descendentes y 1.25 Gbps para enlaces ascendentes. GPON utiliza una arquitectura de división por tiempo para competir el ancho de banda entre varios usuarios. GPON utiliza tres longitudes de onda para diferentes tipos de tráfico. Estas son la longitud de onda de transmisión, utilizada para enviar señales de datos desde el proveedor de servicios a usuarios finales. La longitud de onda de recepción, utilizada para enviar señales de datos desde los usuarios finales al proveedor de servicios. La longitud de onda de video, utilizada específicamente para transmitir servicios de video como televisión por cable o IPTV. La recomendación de G984 establece los estándares y parámetros técnicos para la transmisión de señales ópticas en redes de acceso óptico o ONTs mediante una red PON. Esta recomendación define las relaciones de división de splitters. Estas relaciones pueden ser 1.2, 1.4, 1.8, 1.16 y 1.32. Determinan cómo se reparte la potencia óptica entre los puertos de salida. Por su parte, la recomendación G984.6 introduce la tecnología de división óptica asimétrica en los splitters o WDM. Estos splitters permiten la transmisión de distintas longitudes de onda en una fibra óptica, lo que otorga flexibilidad en la asignación de ancho de banda y la capacidad de transportar diversos servicios simultáneamente. Asimismo, esta recomendación posibilita la asignación de longitudes de onda específicas o servicios o usuarios en la red GPON. La IEEE 802 AH, esa es para la tecnología IPON, también conocida como GEPON. Es un estándar que se basa en la tecnología Ethernet para ofrecer servicios de banda ancha sobre fibra óptica. IPON proporciona una velocidad de hasta 1 Gbps, tanto para enlaces descendentes como ascendentes. Este estándar se utiliza principalmente en redes de área metropolitana. Esta se caracteriza a diferencia de GPON que solo posee dos longitudes de onda, la longitud de onda de transmisión y la longitud de onda de recepción. En cuanto a las mejoras de los estándares, está la ITU G.987.2 o XG-PON. Es una evolución de GPON que proporciona velocidades de hasta 10 Gbps para enlaces descendentes y 2 Gbps para enlaces ascendentes. Utiliza una técnica de modulación llamada multiplexación por división de longitud de onda para lograr mayores velocidades de transmisión. Cabe destacar que WDM sirve para todas las modulaciones de triple play. Y tu G987 o XGS-PON es otro estándar que ofrece velocidades de hasta 10 Gbps, tanto para enlaces descendentes como ascendentes. A diferencia del anterior, permite velocidades simétricas, lo que significa que el ancho de banda es igual, tanto para la descarga como para la carga de datos. Estos estándares de redes PON han sido adaptados para proveedores de servicios de telecomunicaciones en todo el mundo, para ofrecer servicios de Internet de alta velocidad, televisión y telefonía. Cada estándar tiene sus propias características y velocidades, pero todos comparten la ventaja de brindar una mayor capacidad de ancho de banda y mayor alcance en comparación con las tecnologías tradicionales. Una arquitectura de red óptica conocida como red PON se utiliza para ofrecer servicios de comunicación como teléfono, internet de banda ancha y televisión. A través de una infraestructura de fibra óptica compartida en una red PON, la fibra óptica se divide y comparte entre varios usuarios finales, lo que le convierte en una solución eficaz y rentable para los proveedores de servicios. La red PON consta de tres componentes principales: la OLT,
que es el inicio de toda la red, es el equipo en una red PON, responsable de la gestión y el control de la transmisión óptica hacia los clientes, donde está toda su administración y se realiza desde una central. La ODN es la infraestructura de distribución óptica en una red, que se encarga de transmitir la señal óptica desde la OLT hasta los clientes. Contiene la red feeder, red de distribución y la red de dispersión. ONT es el equipo instalado en el hogar o negocio del cliente. Es una red PON que convierte la señal óptica en señal eléctrica para el uso y los dispositivos de red. Una NAP es un punto de interconexión centralizado que se encarga de la distribución individual para cada uno de los usuarios, que también permite la protección y mantenimiento para cada uno de sus hilos. Una de las características esenciales de una red PON es el uso de componentes pasivos como divisores ópticos o splitters, en lugar de dispositivos activos en cada punto de conexión. Esto está intermedio entre la OLT y la ONT. Esto permite una mayor eficiencia y menores costes de implementación. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que si la tecnología mejora no saldría muy costoso, ya que solo tendríamos que cambiar la OLT y la ONT para evoluciones posteriores de mayor capacidad. Además, la capacidad de ancho de banda de una red PON puede ser compartida por varios usuarios, lo que hace escalable y adaptable para satisfacer la creciente necesidad de ancho de banda en un futuro. Las normativas empleadas son la normativa G652D y la normativa G657.2. Más específicamente, están relacionadas a la fibra que se empleó en el proyecto. La G652D es una especificación técnica establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se refiere a un tipo de fibra utilizado en comunicaciones de alta velocidad. Es una fibra monomodo de dispersión nula, diseñada para permitir la transmisión de señales a larga distancia a través de la fibra, lo que la hace adecuada para sistemas FTTH. Entre las características principales de la fibra se encuentran su baja atenuación, alta capacidad de transmisión, entre longitudes de onda entre los 1310 y 1550 nanómetros. En cuanto a la G657.2, es una variante de la fibra óptica monomodo, diseñada específicamente para facilitar la instalación en el despliegue en espacios reducidos o aplicaciones de acceso a la red, por eso es muy útil para la canalización. Su diámetro y propiedades de flexibilidad lo hacen adecuada para su instalación entre conductos y tuberías, y es utilizada comúnmente igual en FTTH. La forma de transmisión es la modulación que usa tanto para downstream y upstream. Para downstream corresponde desde el proveedor de servicios hasta el usuario final. Utiliza una forma de transmisión WDM. Los datos de usuarios se recogen en una gráfica y se envían en intervalos de tiempo predeterminados. A cada usuario final de la red GPON se le asigna un identificador único, lo que le permite a los terminales específicos del usuario seleccionar y recuperar los datos que le están destinados. En Upstream corresponde desde el usuario final hacia el proveedor de servicios. Los terminales de los usuarios envían paquetes para comunicar datos. Los terminales de los usuarios tienen una ventana de tiempo designada durante el cual se les permite transferir los datos. Esta modulación se llama TDMA. Los paquetes de datos enviados por los usuarios finales son reconocidos y recuperados por el receptor central de la red GPON. El diseño de la red FTTH para el conjunto residencial Parques de Miranda, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con 163 casas y alrededor de 152 usuarios. Tiene un área total de 19.662 metros cuadrados. Este es el plano del conjunto residencial, la cual sirvió para recolectar información necesaria y se pudo determinar la cantidad de usuarios, trazar una ruta de la fibra óptica y definir la ubicación de los elementos pasivos que conforman la red. Es todo esto siguiendo las normativas de diseño de redes de fibra óptica en urbanizaciones según la CNT. Primero comenzaremos con el diseño de la red feeder. La red feeder da su inicio en la OLT ubicada en la avenida General Enríquez a 5.9 kilómetros del conjunto residencial Parques de Miranda. Esta información fue proveída por un ICP de NetLife que brinda el servicio en este sector, cuya extensión se puede visualizar en la imagen. Para su implementación se usa una manga de empalme para fusionar los hilos feeder, permitiendo su descenso mediante un herraje hacia cada armario de la red de distribución.
El diseño se basa en las recomendaciones establecidas en la norma de CNT. Hablaremos más detalladamente de esto más adelante. Durante el proceso de sangrado de la fibra feeder se tiene en cuenta la cantidad de fibras que se fusionarán, con el objetivo de seleccionar el tipo de fibra y la manga adecuada para el empalme. De esta manera se garantiza una conexión óptima y confiable entre los hilos. En esta imagen podemos ver la continuación de la red feeder. Como ustedes sabrán, la red feeder viene desde la OLT ubicada a 5.9 kilómetros hasta cada una de las FDHs, pero esto tiene una característica particular. Esta, esta red feeder ya es canalizadamente y está ubicada y tiene que llegar a cada una de las FDHs para proveer el servicio, para después enviar la red de distribución y la red de dispersión. Cada una de estas FDHs contienen dos splitters de 1.32, lo que quiere decir que cada uno va a abastecer a máximo de 64 usuarios. Pero no todas las FDHs proporcionarán servicio máximo, sino que no van a tener los 64 usuarios, van a tener una menor cantidad de usuarios. Para el cálculo de números de hilos se consideró el splitter. Como ya lo mencioné anteriormente, se utilizará de 1.32 para abastecer a 163 viviendas, por lo cual se hace una simple división de 163 para 32, lo cual nos daría un resultado de 5.09 hilos. Entonces, nosotros la aproximamos al inmediato superior que corresponde a 6 hilos, y por lo cual en esta implementación se utilizará una de 12 para un respaldo del 100% y mantenimientos posteriores. El diseño de canalización. Aquí podemos observar la canalización completa empleada en el conjunto. De lo que podemos destacar es que aquí se ubicarán los conductos, tuberías u otros elementos de canalización, así como su trayectoria y relación con los otros componentes de red. En el caso de este proyecto, la línea de comunicación desde la OLT está ubicada a 5.9 kilómetros hacia el poste más cercano de la urbanización y se extiende a cada uno de los FDHs del conjunto residencial. Viene mediante el tendido eléctrico, por lo tanto se debe proyectar una subida al poste con manguera de 51 milímetros desde el pozo de mano del conjunto residencial hasta la base del poste de la red eléctrica pública más cercana. En lo que se refiere al diseño de canalización interna, se considera que en vías principales usará tubería PVC de 100 milímetros. Se dividió en lugares estratégicos los armarios de distribución FDH, teniendo 3 FDHs, donde cada uno de ellos posee dos splitters de 1.32. Y en vías secundarias se proyectó canalización de una vía de tubería de PVC de 3 cuartos. Para el ingreso de cables a cada una de las viviendas se usan igual este tipo de manguera desde el pozo más cercano. Se envía en forma de arco para evitar la pérdida de curvatura hacia la vivienda y se conecta hacia unas rosetas de 15 centímetros cuadrados. Y es enviada desde una NAP que está ubicada en su respectivo pozo de mano. Se consideró también la instalación de 35 pozos de mano desde 60 centímetros cuadrados con tapa de hormigón, las cuales llevan una identificación del servicio que se está proveyendo aquí. Así es un ejemplo de cómo debería ser. La red de distribución utilizará fibra óptica Drop G657A2 de 2 hilos. Cada FDH dispondrá de un pozo de mano por donde se enviarán los hilos de distribución, donde llegarán a diferentes pozos de mano que se encuentran en el conjunto residencial, donde cada uno de ellos dispondrá de una NAP. Por lo tanto, dispondrá de una vía principal de canalización. En cuanto a la red de dispersión, su inicio se origina en las NAP, hacia las vías secundarias hasta llegar a sus respectivas rosetas, para después llegar a su ONT. En cuanto a las rosetas, estas se encuentran ubicadas dentro de cada residencia, a 40 centímetros de altura de un piso, terminando hacia las ONT. La selección de equipos activos. Para la selección de la ONT se tomó en cuenta equipos usados por los ICPs,
que brindan este servicio. En este caso, uno de los más populares, tanto por su precio y sus capacidades, es el Huawei HG8245H. Este se destaca como una excelente opción para ser implementado en un conjunto residencial, ya que posee interfaz de administración fácil y es un enrutador que se adapta perfectamente a las necesidades. Su compatibilidad con la tecnología GPON proporciona una alta velocidad y confiabilidad en la entrega de servicios de banda ancha. También da funciones avanzadas como VoIP, una seguridad mejorada y soporte para IPv6. Y como podemos observar, esta es su forma y también algunas de sus características más importantes. Es compatible con la tecnología GPON, admite velocidades en fibra óptica de 1000 Mbps y 300 Mbps en la interfaz de Ethernet. Opera en la banda de 2.4 y estos son las dos características muy esenciales que las utilizaremos para la simulación. Posee una sensibilidad de recepción de menos 28 dBm y una potencia de transmisión de 0,5 a 5 dBm. Para la OLT se usó la SXA10 C300, que ofrece beneficios sustanciales en las redes de comunicación, brinda un rendimiento superior y una gestión eficiente en redes de fibra óptica. Su capacidad de alta densidad y escalabilidad permiten expandir sus capacidades de banda de ancha para satisfacer la creciente demanda de datos. También garantiza una conectividad estable y alta velocidad para los usuarios finales. También es modular y flexible y facilita la adaptación a diferentes entornos de la red. Así, estas cambian continuamente. Sus características son la capacidad máxima de suscriptores, a quien puede dar servicio. Puede admitir hasta 16.128 usuarios. También posee una banda ancha simétrica de 2.5 Gbps. El interfaz de línea ascendente admite líneas de GPON y XGPON. La potencia de emisión va de un rango, y estas son características muy importantes que se utilizarán en la simulación, entre 1 a 8 dBm. Pero como ustedes o como yo ya destaqué, la CNT no permite eh, una potencia de emisión mínima de 1.5. Entonces, eh, pero es bueno saber que la potencia de emisión de este aparato va desde el 1 al 8. Esa es su potencia de emisión. En cuanto a la sensibilidad mínima, este posee de menos 32 dBm y una saturación que se encuentra alrededor de menos 8 dBm. Ya definidos los materiales y funciones requeridas para la propuesta de la red FTTH, en el conjunto Parques de Miranda se utilizará la lista de materiales aprobados por la CNT para implementar redes GPON. La siguiente tabla muestra los materiales con sus respectivas marcas, que están aprobados y realizan las funciones requeridas. Están ubicadas también sus cantidades. Todos estos materiales se obtuvieron de la distribuidora Tesla. Esta distribuidora está ubicada en Quito, Ecuador. Los materiales se eligieron de diferentes marcas porque no todas las empresas producen todos los productos diseñados para cada segmentación de la red de ODN, así como canales, red eléctrica, distribución, dispersión. Cabe señalar que el uso de múltiples marcas no afecta la funcionalidad de la red. En la siguiente tabla se consideran costos de red, cantidades de material en unidades y metros, marcas y características de los elementos pasivos y activos acorde a lo requerido. Cabe destacar que estos precios incluyen IVA. Me gustaría destacar un poco en esta imagen la cantidad de fibra óptica que se utilizó, tanto como la G652D, que es para la red feeder, y la G657A2, que se usó para dispersión y distribución. En imágenes anteriores ustedes pudieron ver los planos tanto para que se utilizó en la red de distribución y la red de dispersión. Usamos casi 6.100 metros de fibra óptica. En cuanto a la red feeder, se usó 6.210 metros. Cabe destacar que la distancia de la OLT hacia el conjunto residencial es de 5.9 kilómetros. Y se utilizan 310 metros, tanto en canalización
como fibra óptica para la red feeder. En la siguiente tabla represento una descripción del presupuesto financiero, incluyendo precios de referencia para llevar a cabo la instalación y la mano de obra necesaria para la obra civil, así como las pruebas requeridas como equipos de medición. Además, indican las cantidades establecidas según los diseños realizados. Los precios utilizados fueron recopilados de varios proyectos de titulación y también de sondeo de algunas personas que trabajan en esa área. En cuanto al presupuesto óptico de la red, este registro implica un cálculo y la evaluación de las pérdidas y ganancias de la señal en una red de fibra óptica. Se determina la viabilidad y el rendimiento de la transmisión de datos a lo largo de la red, considerando factores como la distancia, los empalmes y los conectores y los dispositivos activos. La introducción de los splitters en la red de fibra óptica, estos dispositivos que dividen la señal, plantean un concepto muy crítico, ya que son las que más pérdidas poseen. Contribuyen a la atenuación de la señal son los conectores, los fusiones y los splitters. Según la longitud de onda y la medición, se pueden observar cuánto se puede perder. Esta regulación está dada por la normativa GPON de la CNT. Y aquí podemos observar los valores de pérdidas. En el despliegue de la red GPON se establece un límite máximo de atenuación de 25 dB, desde la OLT hasta la ONT. Por lo tanto, al realizar la instalación del cliente final, es crucial medir la potencia óptica en el puerto de la NAP y en la roseta óptica para asegurar que no exceda el rango establecido. A continuación, se detallan los valores típicos de las potencias generados por la OLT y los umbrales de funcionamiento necesarios. Como se puede observar, hay valores de umbral para una potencia mínima de emisión. Aquí estoy hablando de lo que dije anteriormente. Puede ser que la ONT, o digo, la OLT puede dar una potencia mínima de 1, pero regulada es de, la mínima debe ser de 1.5 y la sensibilidad mínima que debe llegar es de menos 28. Entonces también hay una potencia máxima de emisión que es de 5 y una saturación mayor a menos 8. Igual para las ONTs hay una potencia mínima de emisión y una potencia máxima de emisión. Y su sensibilidad mínima debe ser de menos 27. Y podemos darnos cuenta que los valores del umbral sí cumplen con los implementos utilizados en esta simulación. Para las pérdidas de la OEDN, tenemos que tener en cuenta que existen dos usuarios, el que está más cerca a la OLT y el que está más alejado de la OLT. Entonces, en las mejores condiciones, yo diría, el más cercano, podemos observar que la potencia de transmisión es máxima cuando el usuario está más cerca de la OLT. Las pérdidas totales mínimas se calculan utilizando el modelo de la CNT y aquí podemos observar que es la persona más cercana tiene las siguientes pérdidas. Tenemos un total de 8 conectores, 2 empalmes de fusión, el splitter y aquí podemos visualizar las longitudes de onda y la pérdida de cada uno. Y al lado de la tabla de presupuesto óptico total podemos ver todo el presupuesto óptico total para las pérdidas que se generan para las longitudes de ondas determinadas. La potencia de transmisión es mínima cuando el usuario está más alejado de la OLT, como pueden observar en esta figura. Eh, Nos podemos dar cuenta que las distancias han variado, por lo tanto las pérdidas también van a variar y podemos darnos cuenta que aumentaron, por lo tanto las pérdidas van a ser aún mayores. Yo diría que esta es la situación menos beneficiante para el usuario que está más alejado. El valor obtenido se encuentra dentro de un intervalo, como ustedes pueden observar en las longitudes de onda, de 22 máximo, que es del 22,63 a 22,01. Y estos valores están en un intervalo de 0 a 28 dB establecidos por la norma UIT de 984,6 y es inferior al valor de la determinada por la CNT, dejando un margen de seguridad de casi 6 decibelios.
para posteriores mantenimientos y reparaciones realizadas de acuerdo con las normativas. En esta sección del capítulo se demostrará el funcionamiento de la red GPON, utilizando el software OptiSystem, que permitirá simular la red y visualizar los parámetros del diseño. Para la simulación se usó la versión 20, la última disponible hasta la fecha. La interfaz gráfica se divide en tres áreas, como se puede visualizar en esta imagen, y su función es la siguiente. El área de diseño es donde se ubican los bloques del sistema óptico. Aquí se montan y configuran los componentes ópticos y las fuentes de luz, se fijan sus propiedades y realizan las conexiones para crear la topología deseada. La biblioteca de componentes. Esta biblioteca ofrece una amplia variedad de componentes ópticos predeterminados que se puede utilizar para construir sistemas de redes, tanto como los bloques que vamos a utilizar. Menú y barra de herramientas. Aquí existen una serie de menús y barras de herramientas que contienen opciones y funciones para trabajar y crear sistemas ópticos. Para la simulación se implementaron tres áreas de trabajo que son la OLT, la ODN y la ONT. Como se puede observar en la figura, voy a dar una especificación de cada una de ellas. En la OLT, eh, aquí se utiliza para brindar un servicio triple play que consta de dos transmisores ópticos, uno para transmisión de video con una longitud de 1550 nanómetros. En cuanto a la voz y datos, utiliza una longitud de onda de 1490 nanómetros y el fotodetector recibe una señal con una longitud de onda de 1300 nanómetros. Se representará más específicamente en el diseño de cada componente con su respectiva función. En cuanto a la ODN, está conformada por elementos pasivos, es la parte intermedia de la conexión entre la OLT y la ONT. En cuanto a la ONT, esta etapa se ubica más específico el usuario final. Consta de dos fotodetectores que permiten la recepción de señales ópticas tanto para la longitud de 1490 como la de 1500 nanómetros. Aquí podemos observar todos los bloques que se utilizaron en la OLT. Voy a dar una breve descripción de cada uno de ellos. El transmisor WDM representa un sistema de transmisión que utiliza la multiplexación que lleva su nombre para combinar múltiples señales ópticas de diferentes longitudes de onda en una sola fibra óptica. En cuanto al circulador bidireccional, es un dispositivo óptico de tres puertos que utiliza para dirigir la luz en dirección preferencial mientras permite que la luz se transmita en la dirección opuesta. El primer puerto es el puerto de entrada principal, donde ingresa la luz, el segundo puerto es el puerto de salida y el tercero es el puerto secundario, donde la luz llega a través del puerto 2 y el puerto 1. El multiplexor 2.1, de 2 por 1, perdón. El bloque multiplexor es un dispositivo que combina dos señales ópticas en una señal compuesta. Es útil para la multiplexación de señales ópticas, donde se puede modificar parámetros como ancho de banda, pérdidas de retorno y el tipo de filtro y frecuencia. El fotodetector APD. Este bloque representa un tipo de fotodetector llamado fotodiodo de avalancha. Fotodetectores sensibles que pueden amplificar la corriente generada de absorción de fotones. Son utilizados para mejorar la sensibilidad y la detección de señales débiles en sistemas ópticos. En cuanto al buffer selector, este bloque actúa como una memoria intermedia que permite almacenar y seleccionar datos. Su función es permitir seleccionar una señal, filtrar una interacción y la cual es enviada al detector. En cuanto al filtro Bessel, es un tipo de filtro con una respuesta de frecuencia plana en la banda pasante y una respuesta de fase lineal. Su objetivo es filtrar señales tanto en el dominio del óptico como en el tiempo, por lo cual elimina componentes de alta frecuencia que están por encima de la frecuencia específica. En cuanto a la ODN, se utilizaron los siguientes bloques. La primera es el splitter bidireccional. Esta puede estar dividido en los puertos reglamentarios, del 1 por 2 hasta el 1 por 64. Permite modificar los valores de pérdida según el splitter seleccionado. El optical delay introduce un tiempo de retardo específico a una señal óptica para sincronizar, ajustar la temporización de señales ópticas para evitar interferencias y lograr procesamiento adecuado de datos. En cuanto al optical atenuador, se utiliza para reducir la potencia de una señal óptica y controlado. Sirven para ajustar y equilibrar las intensidades de señales en diferentes puntos de la red. Y la bidireccional optical fiber
representa una fibra óptica que permite la transmisión de luz en ambas direcciones. Es esencial para permitir la transmisión y recepción de las señales ópticas a través de una misma fibra. Para la UNT se utilizaron los siguientes bloques. El avalancha fotodiode es un fotodiodo que utiliza el efecto avalancha para amplificar la señal fotónica recibida y son sensibles ideales para detectar señales débiles. También un WDM multiplexor, es un dispositivo que se utiliza para separar las señales ópticas multiplexadas WDM en dos canales individuales. La entrada del demultiplexor es para una señal WDM y las dos salidas son señales individuales en diferentes longitudes de onda. Para el filtro Bessel, este consiste en una degradación mínima de la señal y una fase lineal de la banda de paso. Su objetivo es mantener la forma de la señal y minimizar el retraso. En cuanto al transmisor WDM, representa una tecnología de multiplexación por división de onda para combinar múltiples señales ópticas de diferentes longitudes en una sola fibra óptica. A continuación, empezaré con la configuración de cada uno de los elementos en la simulación. Muy bien, ya estamos en OptiSystem. Eh, Voy a comenzar con el usuario más cercano. Yo diría la mejor situación. Voy a usar una potencia de transmisión de 8 dBm, que es lo máximo que me permite mi OLT. Y como pueden ver, aquí tengo los dos transmisores que antes hablé. Va a usar una frecuencia de 1490 nanómetros. Y esto es para voz y datos. Y de 1550 para video, que van a pasar a un WDM multiplexor que va a unir la señal. Como por el momento voy a configurar, todavía no voy a dar cálculos de simulación. Lo que me voy a concentrar es en ver los atenuadores ópticos. Muy bien, aquí voy a corregir los valores y me voy a basar en los cuadros anteriores. Como tenía una pérdida de conectores de 4 dB y le sumo también la pérdida por empalmes de fusión, me daría un total de 4.2. Listo. Y también voy a configurar eh, la fibra óptica bidireccional. Esta me dice cuánto es la distancia que está ubicada y también cuál es la frecuencia de la onda que voy a usar. Como podíamos observar anteriormente, la longitud de onda de 1310 tiene más pérdida que las otras dos longitudes de onda. Entonces voy a trabajar con la frecuencia más baja. Esta tiene una pérdida de 0.35 dB por kilómetro. Y yo utilizo un total, al primer usuario va a tener un total de extensión de 5.958 metros. Eso se traduciría en 5.958 kilómetros. Atenuación, como pueden ver aquí, de 0.35 dB por kilómetro. Y la acepto. Bien, lo siguiente. Ahora el splitter. Voy a poner la atenuación que tiene este. Aquí podemos ver que puedo modificar el número de puertos, que son 32. Ustedes pueden ver que está trabajando con 1550. Y ustedes, como dije anteriormente, dije que iba a trabajar con la ventana de 1310. Como la de 1550 tiene una pérdida de 0.25, tengo que aumentar la diferencia, que en este caso por simulaciones anteriores es de 1.2 dB. Listo. Entonces voy a empezar a simular el usuario más cercano en la mejor situación para proceder después a, a una frecuencia más baja con la peor situación.
Listo. Terminado el cálculo. Ahora podré estar viendo valores. Aquí tengo un poder de frecuencia de 8 dBm. Por lo tanto, debo tener en la salida algo similar a esa potencia. Sí, tengo 8.38, 4 dBm. Ahora, cuando pasa por el atenuador, debíamos tener una pérdida de 4.2 y al salir debería tener un número similar a lo que perdí. Como pueden ver, si es un valor semejante al que estoy perdiendo. También pierdo potencia al el recorrido total, la extensión total, que es de 5.958 kilómetros. Y como tiene una pérdida de 0.35 dB por kilómetro, multiplicando eso y restándolo a la frecuencia anterior que tenía, me dio un total de 2.097, que es algo próximo haciendo los cálculos. Por lo tanto, sí está bien. Ahora tengo la pérdida del splitter. Como ustedes saben, según el cuadro anterior visto, la pérdida por splitter de 1.32 es de 16.25. Al restar 16.25 voy a tener un número negativo. Y tengo un valor de menos 14.153. Como recordarán, esto es la potencia de la señal con la que llega a la ONT. Esta es la potencia de la señal con la que llega al OLT, lo cual está permitido, puesto que sí está en el rango de sensibilidad. Ahora observemos los diagramas de ojo. Aquí voy a ver el, todas las características que más adelante voy a dar una explicación. Por el momento voy, voy a tomar una captura de esta pantalla para después dar unas conclusiones. Esta es la parte donde está mejor la señal con la mejor potencia y el usuario más cercano. Ahora, si cambio la potencia al mínimo permitido, que es de 1, y vuelvo a calcular, puedo ver que ¿cómo se llama? Que los parámetros van a cambiar. Voy a tener la siguiente pérdida por pérdida de conectores y fusiones. Y voy a tener la siguiente pérdida por la distancia recorrida. Y también voy a tener una pérdida por splitter. Como podemos observar, tengo una pérdida de menos 21,15, lo que llega, ese es el poder de transmisión que llega a la ONT, que aún está en los parámetros de la sensibilidad del equipo. Ahora me concentraré en ver el diagrama de ojo.
Como pueden ver, si hay un cambio razonable en la potencia, podemos ver como que esto se va expandiendo. Y ya voy a, y más adelante voy a describir lo que las características de un diagrama de ojo. Por el momento, esta es la PO con el poder de señal mínimo o la potencia mínima al usuario más cercano. Así llegaría la señal. Ahora vamos al usuario más alejado. Configurémoslo para el usuario más lejano. Lo único que voy a configurar aquí es ver ahorita la potencia máxima y cómo llegaría en el diagrama de ojo la recepción de la señal de la ONT. Voy a cambiar también las pérdidas. Tengo una misma pérdida de 3.8, perdón, de 4.2. Ya. Aquí la extensión varía. La extensión para el usuario final sería como en las gráficas anteriores de 6.221 metros. Estamos trabajando en kilómetros, 6,221. Los cambios en el splitter no varían y le doy en simular. Espero que calcule. Solo para cerciorarnos, voy a ver la potencia de salida que sí concuerda con el valor establecido. La pérdida. Estos valores no cambian. Aquí va a cambiar porque cambió la distancia. Y voy a ver la potencia de entrada con la que llega, la potencia de salida con la que llega a la ONT después de haber pasado por el splitter. Igual está dentro de los parámetros de mi ONT de sensibilidad. Podemos ver que no varía mucho el diagrama de ojo. Sigue teniendo un ancho óptimo. Ahora, cambiemos los parámetros. Cambiémosle a una potencia más baja, a la potencia mínima de mi OLT. En este caso sería 1. Claramente estas no son potencias reglamentarias, ¿no? Porque la CNT me dice que yo debo utilizar mínimo 1.5. Pero vamos a simular con las potencias de las datasheets de la ONT. Esperamos a que termine de calcular. Listo. Y observemos. Esto concuerda. Y están empezando a salir números negativos.
Y aquí también me va a dar un valor de -20 para arriba. Y aquí es donde encontramos la verdadera diferencia. Obviamente mientras más ensanchadas estén las líneas, es más borrosa la señal. Y aquí podemos observarlo. Muy bien. Esto es en cuanto a la simulación de la red. Como pueden observar, siempre hay cómo adaptarla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo conectado mi splitter, que en este caso sería 1.32. Estoy usando 32. Ustedes pueden ver los usuarios aquí. Para hacer una simulación más real para todos los usuarios, yo debería haber, ¿cómo se llama? Se puede haber calculado a los 32 últimos usuarios, ¿no? Y ubicarles un atenuador óptico y medirlos por distancia, pero nosotros nos vamos a enfocar entre el mejor usuario, que es el usuario más cercano, y el usuario más alejado. Esto es en cuanto a la simulación. Bien, un diagrama de ojo ideal es una representación gráfica de una señal digital en la que la apertura entre los niveles de voltaje, jitter y ruido son mínimos. Indica una transmisión óptima y confiable permitiendo una detección precisa de datos de sistemas de comunicación digital. En un diagrama de ojo ideal se encuentran las siguientes características. La apertura de ojo, que se refiere al espacio entre los niveles de voltaje en la señal transmitida, donde la detección de datos es más confiable. Una apertura de ojo amplia indica una transmisión robusta y confiable. El jitter es la variación en el tiempo entre los momentos en que se espera que ocurran los cambios de nivel en la señal y cuando realmente ocurren. Puede ser causado por fluctuaciones en la sincronización y la temporización en la señal. Esto puede afectar a la precisión de la detección de datos en el receptor y reducir la confiabilidad de transmisión. En cuanto al ruido, se refiere a fluctuaciones no deseadas en la señal transmitida, que pueden ser el resultado de interferencias electromagnéticas, atenuaciones de la señal o problemas de transmisión. Esto puede degradar la calidad de la señal y dificultar la detección precisa de los datos del receptor. Bueno, después de haber simulado, he tomado capturas de pantalla del usuario más cercano y el usuario más lejano. El mejor escenario siempre va a ser aquel que tenga la mayor potencia. En el usuario más cercano podemos ver que la apertura del ojo es muy abierta, que el jitter es es, la señal es delgada y también la del ruido, lo que me garantiza una calidad de señal. Y a pesar de que el usuario está más alejado, se puede notar que no hay mucha diferencia con el usuario más cercano. Igual va a tener una excelente calidad de señal. En cuanto al peor escenario, que es la potencia más baja, sí se nota radicalmente los cambios. Aquí podemos ver que en ambas, tanto como el usuario más cercano al más lejano, estas, la apertura del ojo es más estrecha y las aberturas del jitter y del ruido se notan claramente, dando como conclusión que en realidad, mientras menos potencia se reciba, la calidad de la señal es más inestable, más mala. Y bueno, eso es todo en cuanto a la simulación de la red óptica en el conjunto residencial Parques de Miranda. Agradezco mucho su atención y que tengan un buen día.